Bueno, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Para la materia de propiedad de los materiales, con respecto a la unidad 3, que es propiedad de los materiales, hice un pequeño compendio para ustedes, para que lo puedan revisar y complementen el material didáctico que les mandé, ¿no? Y esta es una pequeña explicación. Entonces empecemos. Las propiedades de los materiales las vamos a dividir en varias, ¿no? La primera que vamos a ver son las propiedades eléctricas. Entonces, cuando hablamos de propiedades eléctricas, tenemos que hablar sobre lo que es la conductividad eléctrica, que es la propiedad física de ciertos materiales que ofrecen una mínima o casi nula resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Este tiene su origen en la microestructura cristalina del material y la configuración electrónica asociada a este. Piensen, por ejemplo, en los metales, los cuales ya habíamos dicho que eran sólidos, cristalinos y ordenados, en los que los átomos estaban vibrando alrededor de ciertas posiciones específicas, unidos por un gran colectivo de electrones de valencia que iban a constituir todo lo que era el gas electrónico. Esto era lo que iba a favorecer el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, y por eso era que los metales eran buenos conductores eléctricos. Entonces, hay dos conceptos importantes cuando hablamos de propiedades eléctricas. El primero es el de resistencia, la cual es la medida de la oposición de un material al paso de la corriente eléctrica. Se va a medir según la cantidad de ohms que pasen en una porción de 1 centímetro cuadrado por unidad de longitud, y esa es la fórmula. La conductividad eléctrica es la propiedad totalmente opuesta a lo que era la resistencia eléctrica, ya que mide la capacidad del paso de la corriente eléctrica sin ninguna oposición, y se define por 1 sobre lo que es resistencia, que es igual a 1 sobre ohms por centímetro. Entonces, las propiedades eléctricas, nosotros vamos a tener 3 divisiones, ¿no? Con respecto a estas propiedades. Vamos a tener materiales que van a ser conductores, que van a ser materiales que tienen la capacidad de dejar traspasar a través de ellos lo que sería la electricidad, materiales que van a ser aislantes, que son los materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, como van a ser algunos materiales cerámicos, polímeros o algunas maderas. Y aquí en este caso específico vamos a hablar de lo que son los semiconductores, que son los materiales que solo permiten el paso de la corriente eléctrica en determinadas condiciones. Los semiconductores son elementos que van a funcionar como un conductor o como un aislante, dependiendo del campo eléctrico o magnético, la radiación, la presión o la temperatura del ambiente en el que se esté encontrando el material. Las aplicaciones de los semiconductores son muy amplias. Se va a utilizar principalmente en lo que van a ser los dispositivos electrónicos. Pueden ser termisores, que su conductividad va a depender de la temperatura que alcance; transductores de presión, que es cuando se va a aplicar una presión a los átomos que van a encerrar dentro de un gap de energía, y entonces su estructura va a conllevar a un aumento en la conductividad. También vamos a tener algunos materiales que se van a utilizar como rectificadores por la unión de semiconductores del tipo de del grupo de P y N, y en los que los electrones se van a concentrar en la unión de tipo N y los huecos en la unión de tipo P, y este desequilibrio electrónico va a hacer que se cree un voltaje. Esta parte de lo de los grupos N y P va a tener que ver con respecto a si ceden o ganan electrones, ¿no? Si tienden a ceder o a ganar electrones, ¿no? También vamos a tener que algunos transistores de unión bipolar se utilizan como interruptores o amplificadores, por lo general en unidades de procesamiento central de computadoras, por la eficacia que tienen para dar una respuesta rápida a la conmutación. Y algunos otros transistores de efecto de campo, ¿no? Que se van a utilizar para almacenar información en la mayoría de lo que son los ordenadores.
Con respecto a los materiales conductores, vamos a tener principalmente lo que es la plata, que se va a considerar como el mejor conductor de electricidad que se tiene debido al costo del material. Solo se va a utilizar en aplicaciones determinadas, ya que es muy cara, y ya cuando se utiliza para usos masivos siempre va a ser preferible el cobre. El cobre endurecido no va a poseer la misma conductividad que la plata, pero se utiliza debido a su bajo costo en la mayoría de los cableados de electrodomésticos y maquinaria, ¿no? El oro también es un buen conductor y se va a limitar a pequeñas aplicaciones como celulares, relojes o algunas plaquetas electrónicas, ¿no? Y el aluminio, que al igual que el cobre, es un excelente conductor en relación a su bajo costo. También tenemos el acero, por ejemplo, que es una aleación de bajo costo y alta conductividad. Se utiliza mucho para la conductividad de aplicaciones industriales, El hidrógeno, que es un gas, que es un excelente conductor de electricidad, pero debido a su inestabilidad química al ser ionizado, no se utiliza con frecuencia como material conductor. De hecho, suele ser muy peligroso cuando se utiliza en algunas fábricas sin el cuidado necesario. El bronce, que tiene un comportamiento similar al oro y a la plata en cuanto a su conductividad, por lo que también se utiliza con la misma frecuencia y para usos similares por su costo elevado. El mercurio, que es un material que no se utiliza mucho debido a su alta toxicidad, pero que tiene la característica de poder ser un conductor tanto como gas o como en estado líquido o sólido como metal, según las temperaturas a las que esté sometido. Y el grafito, que es una sustancia orgánica formada por cadenas de carbono, que también se utiliza mucho en la electricidad y en la electrónica para la conducción de circuitos. Con respecto a lo que serían los materiales semiconductores, van a estar basados en silicio, germanio y arseniuro. Su conductividad eléctrica es menor a la de los conductores metálicos, pero es mayor a la de los aislantes cerámicos, y algunos su nivel de conductividad puede controlarse para producir transistores y diodos, ¿no? Que es lo que ya les estaba comentando hace rato. Con respecto a lo que son las propiedades térmicas de los materiales, vamos a tener que hablar de varias cosas. La temperatura es un factor externo de enorme importancia, ¿sí? Para los materiales, ya que va a afectar a todas las características de los materiales. Un sólido que recibe calor va a ser un material que lo va a absorber, lo va a transmitir y generalmente se va a expandir. Entonces estos tres fenómenos van a depender de tres propiedades. La primera va a ser la capacidad calorífica, que es la energía necesaria para hacer variar en Kelvin la temperatura de un mol de material. En los sólidos se trabaja usualmente con un valor de capacidad calorífica a presión constante, pero es más usual trabajar con el concepto de calor específico a presión constante, que se conoce como CE, que se define como la energía necesaria para hacer variar en un Kelvin la temperatura de un gramo del material. Y su fórmula es CE, que es igual a Cp sobre Pa, donde Pa sería el peso atómico del material. El otro concepto importante que tenemos que tomar en cuenta es el de dilatación térmica, que se refiere a cuando aumenta la temperatura, los átomos van a vibrar con mayor amplitud alrededor de su posición de equilibrio, provocando un incremento en la distancia interatómica del equilibrio, y por lo tanto va a hacer aumentar las dimensiones del material. El cambio de dimensión por unidad de longitud y por grado centígrado de temperatura va a estar dado por la presión. Y ahí tenemos lo que sería la ecuación, donde alfa se va a definir como el coeficiente de expansión térmica o el coeficiente de dilatación, y nos va a permitir determinar los cambios dimensionales que va a sufrir un material. El último concepto que tenemos que tomar ahorita es el de conductividad térmica, la cual es una propiedad que determina la velocidad a la que el calor se va a transmitir en el material, siendo un factor de máxima importancia en aplicaciones que involucren la transferencia de calor. La ecuación fundamental que regula el flujo de calor, conocido como Q por unidad de tiempo a través de una sección A, cuando existe un gradiente de temperatura, está dado por la expresión que se cuantifica como la ecuación de Fourier.
¿no? Que la tenemos ahí, donde K se conoce como la conductividad térmica del material, A es el área, TS1 y TS2 es la diferencia de temperatura y X es el grosor del material, ¿no? Y también con respecto a esto te podríamos hablar de lo que serían las características de fusibilidad y soldabilidad, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, con respecto a las propiedades térmicas vamos a tener tres tipos de materiales, ¿no? Que vamos a tener, que es un conductor térmico, un aislante térmico y lo que va a ser fusibilidad. Entonces, un conductor es la capacidad de conducción de calor o la capacidad de una sustancia de transferir el movimiento cinético en sus moléculas. Y por excelencia vamos a tener como ejemplo los metales. Un aislante ya es un material que ofrece una resistencia alta a la transferencia de calor y podemos tener, por ejemplo, algunas cerámicas, algunos polímeros o materiales compuestos, ¿no? Y la fusibilidad ya se refiere a la facilidad con la que un material puede pasar del líquido al sólido, y un ejemplo óptimo tenemos, por ejemplo, los vidrios, que también es un material cerámico. Con respecto a las propiedades magnéticas, vamos a tener que hablar de lo que sería el magnetismo. Primero expliquemos que el magnetismo es el fenómeno por medio del cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Las propiedades magnéticas de los materiales son el producto de momentos magnéticos asociados a los electrones individuales, y dependiendo de su comportamiento en presencia de un campo magnético externo, los materiales los vamos a poder clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos que van a tener la propiedad van a tener esta propiedad átomos que poseen una estructura electrónica simétrica y que no poseen momentos magnéticos permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los momentos magnéticos producidos por un átomo van a anular los momentos magnéticos producidos por otro en un mismo material. Si se aplica un momento magnético externo, este tipo de materiales se van a magnetizar muy levemente en el sentido contrario al momento magnético aplicado. Un imán va a repeler levemente estos materiales y los materiales no van a recuperar sus características al quitar el momento magnético externo. Algunos ejemplos de materiales diamagnéticos son el grafito, el cobre, la plata, el oro, el plomo, el bismuto, el zinc, el cadmio, el mercurio, el antimonio, el estaño y el germanio, por ejemplo, ¿no? Los superconductores también van a tener un comportamiento diamagnético perfecto, pero van a perder su superconductividad a temperaturas más altas o en presencia de un campo magnético en un material diamagnético. La dirección de la magnetización siempre va a ser opuesta a la dirección del campo aplicado. ¿Qué significa? Que los materiales diamagnéticos van a ser materiales que se van a magnetizar débilmente en el sentido opuesto a un campo magnético aplicado, pero que van a ser repelidos débilmente por los imanes, ¿no? Y ahí podemos ver un ejemplo de cómo se comportaría su campo magnético. Los materiales paramagnéticos van a tener una pequeña susceptibilidad positiva a los campos magnéticos y son muy débilmente atraídos por un campo magnético accionado desde el exterior. ¿Qué significa esto? Que cuando los materiales tienen electrones impares o una estructura atómica asimétrica, a cada átomo se va a asociar un momento magnético neto, debido al giro de los electrones. Al aplicarse un campo magnético, los dipolos van a quedar alineados con el campo, causando una magnetización positiva. Como los dipolos no van a interactuar, se van a requerir campos magnéticos extremadamente grandes para alinear todos los dipolos. Además, el efecto se pierde tan pronto como se retira el campo magnético. En los materiales paramagnéticos, el momento dipolar magnético va a ser permanente de los electrones desapareados y van a tender a alinearse con el campo magnético externo. ¿Qué significa esto? Que los materiales paramagnéticos son atraídos por imanes, pero no se convierten en materiales permanentemente magnetizados. En efecto, se van a encontrar en metales como el aluminio, el titanio, el litio, el magnesio, el cromo, el vanadio y algunas otras aleaciones de cobre. Los materiales ferromagnéticos van a ser materiales que resulten intensamente imantados cuando se sitúan en un campo magnético y van a conservar parte de su imantación cuando desaparece dicho campo. Esto es porque los dipolos impares permanentes quedan alineados con facilidad con el campo magnético impuesto, debido a la interacción
de intercambio o refuerzo mutuo de los dipolos. El ferromagnetismo se produce debido a una interacción intensa entre los electrones de una banda parcialmente llena de metal o entre los electrones localizados que forman momentos magnéticos en moléculas o átomos vecinos. Esta interacción va a disminuir la energía de un par de electrones con espines paralelos, ¿no? Los materiales ferromagnéticos van a tener valores positivos muy grandes de susceptibilidad magnética, y en estos materiales un campo magnético externo pequeño puede producir un grado muy alto de alineación de los momentos dipolares magnéticos atómicos, que en algunos casos persiste incluso aunque no existe un campo imanente externo. Se presenta esto generalmente en el hierro, el cobalto y el níquel, y en las aleaciones de estos metales entre sí, y también tiene lugar en el gadonio y en algunos otros pocos compuestos, ¿no? Como nota, nada más para que puedan separar bien, en los materiales diamagnéticos y los paramagnéticos se van a considerar materiales no magnéticos, porque solamente van a presentar magnetismo en presencia de un campo magnético externo, mientras que los ferromagnéticos eso no es lo que sucede. Las siguientes propiedades de las que vamos a hablar son las propiedades químicas. Aquí vamos a hablar de dos fenómenos. Uno va a ser la oxidación, que es la resistencia de un material a reaccionar con el oxígeno de la atmósfera formando un óxido, y la corrosión, que es cuando se produce la oxidación pero en un medio húmedo, que quiere decir que es cuando el material se corroe y la capa de óxido desprende parte del material. Entonces va a haber una limitante en el tiempo de vida del material debido a estas dos características, que van a ser causadas por alteraciones químicas que van a experimentar por medio de las propiedades ambientales circundantes, ¿no? La oxidación, como ya lo vieron en química, en un material es un proceso que se sufre en un material cuando se combina el material con el oxígeno, ¿no? Y nosotros vamos a generar un óxido y aparte se va a desprender energía. Cuando el material se encuentra en una atmósfera oxidante, es decir, que hay oxígeno y agua, la superficie se va a oxidar rápidamente y el óxido se va a depositar en la parte exterior del material. Para que el proceso continúe, el material debe atravesarse por difusión la capa de óxido, que se comporta oponiéndose al movimiento de los átomos de oxígeno y a los átomos del material. Para aumentar la resistencia a la oxidación suelen hacerse algunas aleaciones donde son más resistentes elementos que no tienden a perder electrones. Por ejemplo, el acero se alía con el cromo, el aluminio o el silicio, ya que los cortes van a tener una energía de oxidación mayor y una velocidad de oxidación menor a la de la suya, y el material añadido se va a oxidar primero debido a su mayor energía de oxidación, pero al formarse una capa de óxido en el proceso se va a frenar y se empieza a transcurrir de manera más lenta. Por eso es que el acero, en vez de que se esté oxidando de manera más rápida, se va a hacer el acero inoxidable debido a que tiene algunos materiales que se van a oxidar más rápido. Cuando aumenta ya sea la temperatura a la que está sometida el material o mayor sea la velocidad a la que se produce la oxidación, esta temperatura va a activar el proceso de difusión de los átomos del material, y entonces el oxígeno de esta capa de óxido va a pasar a lo que se le conoce como el fenómeno de corrosión. Entonces la corrosión ya se va a dar cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas que ya van a dar paso a lo que se va a hacer la corrosión. En un medio húmedo, la capa de óxido no se deposita sobre el material, sino que se disuelve y acaba por desprenderse, lo que es más dañino, porque entonces vamos a tener que no se da de una forma uniforme, sino que existen determinados puntos del material donde el ataque es mayor, lo cual lleva a la formación de fisuras que pueden producir una rotura por fatiga o una fractura porque el material se hace más frágil, y esto se hace más intenso si se ve sometido a una tensión por una tensión cíclica de temperatura o de calor. Las otras propiedades de las que vamos a hablar son de las propiedades ópticas.
Las propiedades ópticas de los materiales van a tener una relación con la interacción de la luz con la materia. Esto es porque cuando la luz pasa por un medio a otro pueden ocurrir varios fenómenos. Primero, que parte de la luz se va a transmitir, otra parte se va a reflejar y otra parte se va a absorber. Por esto es que los materiales pueden ser de tres tipos: transparentes, translúcidos u opacos. Los materiales transparentes van a transmitir la mayor parte de la luz y tienden para absorción y reflexión. En los translúcidos la luz se va a transmitir difusamente, por lo que la luz es dispersada en el interior, y en los opacos no se permite la transmisión de la luz. Estos fenómenos ópticos que ocurren en los materiales involucran interacciones entre la radiación electromagnética y los átomos, los iones y los electrones. En los metales, por ejemplo, son opacos porque la radiación incidente, que tiene frecuencias dentro del intervalo visible, excita los electrones hacia estados de energía desocupados arriba del nivel de Fermi. Por lo tanto, la radiación incidente es absorbida por el metal. Los metales van a absorber todas las frecuencias de la luz visible debido al continuo de estados desocupados que van a permitir las transiciones, y algunos materiales incluso pueden ser transparentes a la luz visible debido a que su estructura de bandas electrónicas se relaciona con el índice de refracción. En los vidrios, por ejemplo, el índice de refracción va del 1.5 al 1.7, en los plásticos me parece que va del 1.3 al 1.6, y en el diamante, por ejemplo, es de 2.41. ¿no? Esto lo que prácticamente nos dice es la velocidad a la que viaja la luz a través de un material específico, ¿no? Y entonces nosotros hablamos ahorita de esta clasificación, ¿no? Entre materiales que van a ser transparentes, que son los materiales que dejan pasar bien la luz; los translúcidos, que son materiales que dejan pasar la luz pero no dejan ver nítidamente a través de ellos; y los materiales opacos, que son los materiales que no permiten que la luz los atraviese. El que sigue ya tiene que ver con las aplicaciones de este tipo de materiales, que son, por ejemplo, rayos láser, que son sistemas de amplificación de la luz que van a producir rayos coincidentes de enorme intensidad que se utilizan para diferentes cuestiones, incluso cortes o algunas cuestiones de transferencias en comunicaciones; en celdas solares, que van a captar la energía de la radiación solar para su aprovechamiento; en fibras ópticas, que nos van a permitir transmitir información enviando señales de luz en forma de ondas electromagnéticas para cuestiones de luminiscencia, que es la emisión de radiación lumínica provocada por condiciones de temperatura ambiente o baja algunas veces. También tenemos propiedades mecánicas, ¿no? Ya vamos a pasar a la última parte de la presentación, que son las propiedades mecánicas. Entre ellas está, por ejemplo, la elasticidad, que es la propiedad de un material que le hace recuperar su tamaño y forma original después de desaparecer la fuerza que lo deforma. Esto lo podemos ver en una liga, ¿no? Que nosotros aplicamos una fuerza, estiramos, y cuando dejamos de aplicar la fuerza simplemente va a regresar a su estado normal. La plasticidad, que es la propiedad de un material de deformarse y conservar su nueva forma cuando se encuentra sometido a una fuerza que lo está deformando. Esto lo podemos ver mucho con las Play-Dohs, ¿no? Eso se le llama plasticidad. La ductilidad, que se refiere ya a la capacidad de un metal para ser estirado y convertido en alambre. Esto nos va a servir muchísimo específicamente con el cobre, por ejemplo, con muchas aplicaciones, o el acero. Y hay que tener una diferenciación bien entre lo que sería la ductibilidad, que es la capacidad para formar alambres, y la maleabilidad, que es la capacidad de un material para cambiar de forma cuando se martilla o se lamina para formar hojas delgadas, ¿no? La dureza, que ya es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. La resiliencia, que es la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Y lo que sería la fragilidad, que es la facilidad de los materiales a romperse cuando una fuerza impacta sobre ellos. Y esto generalmente lo vamos a ver cuando tenemos materiales que son muy duros, ¿no? Como lo que sería el vidrio. La resistencia a la rotura es otra propiedad mecánica, que es la oposición que opone un material a romperse ante la acción continua de diferentes esfuerzos, como la tracción, la compresión, la flexión, la torsión o la cizalladura.
La tenacidad, que ya es la propiedad que tienen ciertos materiales de absorber y soportar sin deformarse ni romperse con esfuerzos bruscos que se les aplique. La fatiga, que ya consiste en el desgaste y posterior ruptura de un objeto que soporta cargas repetitivas aun cuando estas cargas están por debajo de su tensión de rotura. Y la acritud, que es el aumento de la dureza, resistencia y fragilidad en ciertos metales como consecuencia de una deformación en frío. Entonces, estas son con respecto a las propiedades mecánicas. Los efectos ambientales y diversos que se van a tener dentro de los materiales van a ser por temperatura, corrosión, fatiga y velocidad de deformación. La temperatura es un factor muy importante, ya que los metales y las aleaciones que se han endurecido por tratamientos térmicos o técnicas de formación van a perder su resistencia cuando se calientan nuevamente. ¿Sí? Las altas temperaturas también van a modificar la estructura de las cerámicas y van a provocar que los polímeros se fundan o se carbonicen. Y a temperaturas muy bajas también pueden provocar que un metal o un polímero se quiebre. La corrosión, la mayoría de los metales y los polímeros van a reaccionar con el oxígeno y otros gases, en particular a altas temperaturas. Los metales y las cerámicas pueden desintegrarse y los polímeros y algunas otras cerámicas también pueden, sin óxidos, también pueden llegar a oxidarse, y los materiales también pueden ser atacados por líquidos corrosivos que van a provocar fallas prematuras. Mucho de esto lo hemos visto dentro de los materiales estructurales para construcción. La fatiga se va a dar cuando se carga y descarga un material miles de veces, incluso con cargas pequeñas que pueden llegar a presentar pequeñas fisuras y que a la larga este material va a fallar a medida de que estas pequeñas fisuras vayan creciendo. Y la velocidad de deformación se refiere a los efectos de la temperatura, la fatiga, el esfuerzo y la corrosión que pueden llegar a tener a interaccionar y tener otros efectos externos para afectar el desempeño de un material. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí con respecto a la resistencia y la temperatura. Vamos a ir viendo conforme la temperatura va aumentando, la resistencia va a ir bajando con respecto a los polímeros, con respecto a algunos metales como el aluminio, algunos otros materiales ya compuestos que se fueron reforzando con fibras de aluminio, por ejemplo. La superaleación de níquel es todavía más resistente, prácticamente a 1500 grados todavía sigue teniendo más o menos, empieza a caer más todo lo que sería su resistencia. Las cerámicas, si se dan cuenta, se mantienen un poquito más constantes, pero vemos, por ejemplo, un material compuesto como lo que es el carbono que prácticamente se mantiene su resistencia estable, ¿no?, a través de esa parte de las temperaturas. Esto lo podemos ver ya con respecto a lo que habíamos visto en la presentación pasada, que era ya de materiales compuestos que tendían a aumentar o a mejorar una característica específica. Con respecto a los esfuerzos a los que puede someterse un material, podemos ver que tenemos la tracción, que es cuando sobre un objeto van a actuar fuerzas que tienden a estirarlo. La compresión, que es cuando las fuerzas aplicadas tienden a aplastar o comprimir un objeto. El pandeo, que es cuando se somete a compresión una pieza de gran longitud en relación a la sección y a su sección, y esta va a tender a arquearse. La flexión, que ya se refiere a cuando actúan sobre el elemento cargas que tienden a doblarlo. La torsión, que ya se refiere a cuando un cuerpo sufre esfuerzos de torsión, que existen fuerzas que lo retuercen. Y la de cizalladura o cortadura, que es el esfuerzo en el que está sometida una pieza cuando fuerzas aplicadas, ¿cómo decirlo?, fuerzas contrarias se aplican a un material y tienden a cortarla o desgarrarla. Estos pequeños ejemplos se los digo porque los vamos a estar hablando ya de manera cotidiana cuando empecemos a ver ya dentro del laboratorio las aplicaciones y algunas prácticas, por lo que ya tienen que estar familiarizados con todos estos términos de torsión, flexión y cizalladura, ¿sí? Y esto sería todo con respecto a lo que ahorita les quisiera decir de la unidad 3, y es un pequeño resumen con respecto al material que les hice llegar para